Bueno, estimadores puntuales, introducción. Con este video vamos a empezar el tercer capítulo de la materia. Es un poco un capítulo teórico, vamos a dar un montón de definiciones formales, un montón de base teórica para que podamos después, más adelante, ponerla en la práctica. Y el objetivo es un poco unir los dos mundos que venimos trabajando hasta ahora, el mundo de los datos observados y el mundo de los modelos paramétricos, de los modelos de distribuciones. Entonces, les propongo, por ahí vamos a ver algunos conceptos y ordenar un poco la cabeza con cosas que ya estuvimos hablando. Tengan un poco de paciencia, vamos a ir despacio, definiendo paso a paso. El objetivo es, como ya les digo, generar la base teórica, matemática, para después orientarnos más a la toma de decisiones y a los problemas prácticos. Entonces, vamos a empezar con las definiciones básicas del tema de estimación, o estimadores. Es lo que nos va a ocupar ahora. Nosotros venimos trabajando con el concepto de población, que es el conjunto de observaciones que podemos realizar de determinado fenómeno aleatorio, digo, el conjunto de individuos que podemos observar y extraer información. ¿Sí? Nosotros típicamente asociamos o estuvimos asociando a esa población una variable de estudio X, una variable aleatoria de estudio X en el sentido de prueba, como ya estuvimos trabajando. Esa variable puede ser discreta continua, etcétera, etcétera. Ya estuvimos bastante hablando de este tema. Y asociada a esa variable aleatoria, una vez que uno la define, tiene una serie de características de interés, que vamos a llamar la letra Q. Esas características pueden ser cualquier cosa que a mí me interesa estudiar o analizar sobre esa variable. Por ejemplo, la media, la varianza, los cuantiles o fractiles, alguna probabilidad de algún evento, ¿sí? El coeficiente de asimetría, coeficiente de kurtosis, o sea, un montón de cosas, números que yo extraigo, calculo a partir de la variable X, que me interesa para tomar decisiones. Ahora, es obvio, nosotros ya lo estuvimos viendo, que para calcular estas características Q uno necesita una distribución, una función de distribución dada, ¿sí? Nosotros a esa función de ahora en más la vamos a llamar, o ya la estuvimos llamando un poco sin querer, modelo paramétrico, porque es un modelo para la función de distribución. Son todos los que estuvimos trabajando, ¿no? La normal, log normal, wave, gamma, todos esos son modelos que dependen de una serie de parámetros fijos, ¿sí? Que uno, lo que tiene de bueno es que simplifica mucho la función. Si uno dice, por ejemplo, tengo la distribución de Weibull con parámetros omega y beta, yo ya sé que con decir omega y beta ya defino completamente la distribución, ¿sí? O lo mismo normal mu sigma, con decir cuánto vale mu y cuánto vale sigma, defino completamente la distribución. Eso se llama modelo paramétrico. Nosotros vamos a llamar con la letra tita al conjunto de parámetros que tiene mi función, ¿sí? Esto es un conjunto. ¿Okay? Por ejemplo, tita puede ser mu y sigma cuadrado en el caso de la normal, o puede ser, como les decía, omega y beta en el caso de la Weibull. Y decimos que indexamos acá abajo tita porque decimos que la distribución está sujeta a los valores que toman esos parámetros. ¿Ok? Esto es definiciones, más que nada. Entonces, observemos que cuando uno tiene la función definida, puede calcular las características de interés. Si yo ya propongo una función de distribución, calculo la media, calculo la varianza, calculo los fractiles, tengo todos los cálculos ya determinados y puedo conocer lo que a mí me interesa. Ahora, esta función f no sabemos a ciencia cierta si es o no el modelo que yo estoy proponiendo. En general, uno nunca lo va a conocer, la verdadera f, ¿sí? Nosotros arriesgamos un modelo. Entonces, a partir de eso es que nosotros armamos el concepto de muestra aleatoria que estuvimos trabajando hasta ahora, ¿no? Uno va a observar una sucesión de variables aleatorias independientes y idénticamente distribuidas, y vamos a asumir que todas se distribuyen de acuerdo a ese modelo f tita que asumimos, ¿sí? Asumimos que todas, o sea, esta notación ya la estuvimos usando un poco, pero bueno, esto es a modo de resumen. Entonces, observemos una cosa. Si uno tiene una muestra, que es el conjunto de... Acuérdense que la muestra es el conjunto de variables aleatorias que yo voy a observar, ¿sí? Es como que las X son a futuro, ¿sí?
Si yo tengo una muestra, voy a poder, con esa muestra, estimar la característica que a mí me interese, porque es simplemente aplicarle alguna función a los datos. Ahora vamos a ver algún ejemplo, pero no sé, si la característica Q que a mí me interesa es la media, esperanza de X, yo voy a lograr estimar la media con una cuenta con los datos, el promedio, por ejemplo, ¿no? Voy a aplicarle una función a la muestra con el objetivo de estimar la característica que a mí me interesa. Y vean la anotación acá. Este sombrerito que voy a poner arriba de Q significa estimación de Q, estimador de Q, estimador. Y θ indica que estoy sujeto a los valores de los parámetros que tome mi distribución, ¿sí? A esto nosotros le vamos a llamar estimador. Y es como el eje central de la materia. El estimador, de nuevo, es una función de la muestra que nos va a permitir una cantidad o característica Q que nos interesa. Y va a estar sujeta, obviamente, al valor de los parámetros que tome la distribución. Entonces, estimador puntual. ¿Por qué puntual? Porque, bueno, es un resultado numérico, ¿no? Si yo quiero estimar la media, por ejemplo, y calculo el promedio como estimador, me va a dar un único resultado, un resultado puntual. Vamos a ver después en los ejemplos. Ahora, recuerdan la diferencia entre muestra y datos, ¿no? Cuando yo observo los datos, que ya dejan de ser aleatorios, los tengo en la mano, ya observé los números, 1, 2, 3, 4, tengo todos los datos uno tras del otro, este estimador puntual me arroja un resultado que se llama estimación. Ya calculo, por ejemplo, el promedio y obtengo 38,5, esa es mi estimación puntual. El resultado que yo doy para la característica que a mí me interesa a partir de la muestra que obtuve, asumiendo el modelo, ¿no? Después vamos a ver en los próximos videos que no siempre es necesario asumir el modelo, digamos, uno puede calcular un estimador de forma fácil sin modelo, de hecho ya lo estuvimos haciendo en estadística descriptiva. Entonces ahora, para poner un poco en orden estas ideas, que es un poco un mundo de conceptos, acá les acabo de tirar, estimador, creo que la más importante es esta, es la que vamos a trabajar con más fuerza. Les propongo un ejemplo sencillito, más o menos en línea con lo que estuvimos viendo de un proceso industrial, en el cual mi variable de interés X es la dosificación de un jugo de naranja en el proceso de envasado automático, que es el ejemplo clásico que estuvimos viendo en el modelo industrial, ¿no? El modelo normal, por ejemplo, o no. Me interesa esta variable, ¿sí? Esta es mi variable de estudio. Entonces les propongo recorrer el mismo camino que acabamos de hacer, poniéndole nombre a las cosas. Supónganse que me interesan algunas cosas de esta X. Me interesa, no sé, vamos a decir que Q1, la característica Q número 1 que a mí me interesa es la esperanza, ¿sí? Simple. La característica Q número 2 que a mí me puede llegar a interesar, por ejemplo, para describir el proceso, es la varianza de X. Y otra característica Q3 que a mí me puede llegar a interesar, por ejemplo, que estuvimos viendo nosotros en los ejercicios, podría llegar a ser el fractil o cuantil X, por ejemplo 0.9, para saber cuál es el valor superado con 10% de probabilidad, ¿no? Un valor cualquiera atípicamente alto para las dosificaciones. Todas estas cosas ya las hicimos. Estas van a ser mis características de interés Q. ¿Ok? Entonces, variable de estudio y características ya están. Las características las define el analista o la persona que está trabajando con un propósito, ¿no? Quiere llegar a estimar o a aprender algo. Entonces, nosotros vamos a decir, a priori, vamos a proponer un modelo para X, basándonos en algún aspecto intuitivo, observando los datos, alguna pista vamos a tener para poder arriesgar un modelo. Y nosotros dijimos en su momento que este era el modelo normal, o que proponíamos el modelo normal mu sigma cuadrado para esta variable X. Podría ser otro, tranquilamente. Incluso podría ser uno que no es conocido. Si yo lo puedo parametrizar, está muy bien. Θ va a ser estos dos parámetros para nosotros, de ahora en más, ¿sí?
Este es mi grupo de parámetros. Cuando cambian esos, cambia la distribución. Vamos a ver que asumir un modelo nos va a salvar, puede que lo necesitemos o no, ¿ok? Pero lo hacemos, porque, por ejemplo, veamos que, no sé, ¿de qué manera yo puedo encontrar un estimador para el Q1? ¿Cuál sería mi Q1 sombrerito? Y si yo quiero estimar la media, naturalmente a nosotros nos va a surgir calcularla con el promedio, es decir, sumar los X y dividir por N. Este es la media muestral, ¿sí? Que ya nosotros vimos en estadística descriptiva y que es el estimador de la media mu. Entonces le voy a poner un sombrerito a la media mu directamente. ¿Por qué? Porque Q, si el modelo es normal, la Q1 es directamente el parámetro mu. ¿Sí? A veces la Q es directamente el parámetro de la variable. Y fíjense qué pasa con la Q2. Si yo quiero la Q2, sombrerito, estimada, esta es la varianza muestral, la que ya conocemos nosotros, la S cuadrado, que va a ser la sumatoria de los X sub I menos X raya al cuadrado dividido N menos 1. Esta puede ser una forma de estimar. No hay una única, ¿sí? Y esto va a ser para nosotros mi sigma cuadrado sombrerito, por ejemplo, el estimador de la varianza. Directamente del parámetro, ¿no? De nuevo les repito, no hay una única forma de estimar. Uno propone estimadores. Que pueden ser buenos, pueden ser malos. Después vamos a ver cómo se hace para, digamos, evaluar los estimadores y obtenerlos. Un poco los videos que vienen tratan de eso. Ahora miremos algo muy interesante que pasa en el caso 3. Tengo mi fractil o cuantil 0,9. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿de qué forma podríamos estimar? Yo acá les voy a proponer dos maneras diferentes y vamos a ver las diferencias. Yo podría decir, bueno, en estadística descriptiva, vamos a proponer método 1 y método 2. En estadística descriptiva, a mí me enseñaron a calcular un cuantil muestral. Es decir, a partir de la función de distribución, a partir de la función de distribución de X, de la empírica, ¿se acuerdan que nosotros calculábamos la función empírica con los datos? Y a partir de esa muestra yo puedo buscar cuál es, ¿se acuerdan? El mínimo valor tal que la probabilidad acumulada empírica sea mayor o igual, ¿no? Habíamos dado una definición matemática para el cuantil muestral. Lo notábamos de esta forma, X, sombrerito 0,9. Repasen la clase de descriptiva, cómo se obtenía, nosotros de hecho lo programamos. Uno puede decir, ok, esa es una forma de estimar, directamente. Pero otra forma es a través del modelo. Nuestro modelo es este. Nosotros, si en la guía que estuvimos trabajando en distribuciones nos preguntaban, bueno, obtener el fractil o cuantil 0,9, ¿qué hacíamos? Calculábamos el cuantil directamente con la normal, ¿sí? Sin más vueltas. Lo despejábamos a través de planteábamos la normal estándar y lo despejábamos a través de la normal estándar y nos quedaba, ¿qué cosa? Lo voy a escribir acá arriba, a través del modelo. El Q3, ¿qué es? Es la media mu más el fractil Z09 por sigma. Recuerden, repasen esto de los ejercicios de normal de la guía de distribuciones. No, despejaba así el fractil o el cuantil. Entonces, ok, una forma de estimarlo puede ser esta. Si yo pongo mu, sombrerito, más el Z09 más el S, voy a estar obteniendo una estimación también del cuantil y a través del parámetro. Ven que acá yo necesité el modelo, a través de los parámetros digo, necesité el modelo paramétrico para dar una respuesta. ¿Por qué? Porque estoy usando previamente el conocimiento de mu sombrerito y de S, que es el desvío muestral, para meterlo en mi estimador. ¿Sí? Entonces acá estamos viendo que tengo dos maneras de estimar. Una es paramétrica y la otra no es paramétrica porque no depende del modelo paramétrico.
Eso sería moraleja número 1. Y moraleja número 2 es, bueno, muchas veces las características Q que a mí me interesan son directamente los parámetros del modelo y a veces no, a veces son funciones de los parámetros del modelo, como es este caso. ¿Sí? Uno puede definir la característica que se le cante para estudiar. Pero bueno, depende del modelo que se use, va a ser o no función, o sea, va a ser o no más o menos fácil de obtener. ¿Ok? Entonces acá se arma un zoológico, un universo de cosas que podemos estimar de muchas maneras y con muchos modelos. Ahora, cuando yo ya definí mis estimadores, es decir, la cuenta que voy a hacer para llegar a esas cantidades, una vez que observe los datos, por ejemplo, vamos a la planta, medimos las botellas, 1,85, 1,95, 2,05, 2,01, tenemos los datos ya en la mano, logramos estimar, ¿sí? Damos el resultado numérico para Q sombrerito 1, que puede ser, por ejemplo, 2,03 litros. Damos el resultado numérico para Q sombrerito 2, que puede ser, por ejemplo, 0,02 litros, 0,04, o sea, un número, ¿sí? Y, por ejemplo, podemos dar los resultados para nuestras estimaciones de el cuantil. Yo estoy inventando acá, pero es para que vean que puede dar, estas cosas dan distintos, o sea, no pueden dar, no tienen que sí o sí dar iguales, la Q31 y la Q32. Por ejemplo, imagínense que Q31 les da, no sé, un cuantil 0,9 podría ser 2,04. ¿Sí? Eso podría ser el cuantil muestral. Y podríamos también calcular el cuantil paramétrico a partir de la formulita y nos da algo, no sé, de este estilo, 2,28. Los resultados difieren, porque son estimaciones hechas con estimadores distintos, ¿no? Estimaciones hechas con estimadores distintos. ¿Sí? Entonces uno elige y se queda con el resultado, y eso me va a servir después para un universo de cosas que vamos a hacer más adelante. Por ahora, estas son mis estimaciones puntuales, son números que yo doy al analista que le interesa la característica Q. Entonces vamos un poquito a hablar del estimador, que nosotros recién nos llamamos Q, sombrerito, tita, o Q sombrerito a secas. Ahora, por un tema de notación, de simplificar la notación y que sea todo más amigable, vamos a usar directamente la letra, esto así, vamos a decir que tita sombrero es el estimador de tita, y tita es cualquier cosa que yo quiero estimar. Ya sé que tita para nosotros era el parámetro, recién lo vimos, pero por un tema de simplificar la notación, como les dije, tita de ahora en más va a representar al parámetro y va a representar a cualquier función de los parámetros, cualquier cosa. ¿Ok? Tita sombrero, es mi estimador. Y fíjense, estos dibujos que están acá están buenos porque ilustran un poco la naturaleza que tiene tita sombrero, que es un estimador aleatorio, ¿no? Porque depende de muestras aleatorias. Yo cada vez que vaya a la planta y tome una muestra de botellas, voy a tener resultados diferentes, entonces mi tita sombrero, mi estimador, va a arrojar resultados diferentes. ¿Sí? Los números que obtuvimos recién son solo una realización puntual de tita sombrero, en cada caso, ¿no? Entonces me puede llegar a interesar a mí saber cómo se comporta ese estimador, que es una variable aleatoria, ¿no? Es lo que estamos diciendo acá, que es una variable aleatoria que depende de variables aleatorias. Es lógico esto, ¿no? Es una transformación de las X, entonces es en sí mismo una variable aleatoria, ¿no? Me puede interesar saber qué propiedades tiene en relación a lo que yo deseo estimar. Por eso están estos dibujitos del tiro al blanco, ¿no? Uno desea estimar algo que acá en el centro rojo va a estar la característica Q, o que ahora le llamamos tita, que a mí me interesa estimar. Entonces veamos matemáticamente qué puedo hacer yo para estudiar esta forma, ¿no? Cómo estima mi función estimadora.
lo primero que se le puede hacer es calcularle la esperanza a tita, ¿sí? En la práctica lo vamos a hacer. Se le puede calcular la esperanza en función del parámetro, digamos. Después vamos a ver un ejemplo, ¿no?, con el promedio más adelante, pero esto se puede calcular matemáticamente. Y también se puede calcular lo que se llama el sesgo. Vamos a definir con la letra B de tita sombrero. B de tita sombrero va a ser la diferencia entre el valor esperado de tita sombrero y tita. Miren esto, o sea, ¿qué representa esta esperanza? Esta esperanza va a representar el punto medio de las estimaciones que yo haga si repito muchas. Por ejemplo, en los dibujos de arriba, el punto medio va a ser el punto central de los puntos azules, ¿no? Es como hacia dónde me está llevando en promedio mi estimador. Si yo repito, tomo muchas muestras, una tras de la otra, todas de tamaño n, ¿no? Todas de tamaño n, y calculo muchas, infinitas muestras, y calculo el promedio de todas esas muestras, eso va a ser, se va a parecer en teoría a la esperanza de tita sombrero. Entonces, si nuestro objetivo es estimar tita, si yo quiero estimar la media, por ejemplo, o quiero estimar el cuantil, voy a querer desear, o voy a poder definir, en principio, esto, que es la diferencia que hay entre la esperanza de tita sombrero y tita. Es lógico, ¿no? Eso se llama sesgo. A veces los estimadores tienen información de más, tienen información de menos, a veces tienen un sesgo, ¿sí? Y por otro lado vamos a definir el error cuadrático medio. ¿Por qué? Miren, acá nosotros definimos, a la izquierda tenemos las propiedades de tendencia central. O sea, hacia dónde tienden, hacia dónde me va a ir llevando mi estimador en tendencia central. Y también yo podría definir propiedades relacionadas a la dispersión o al error. Y vamos a definir el error cuadrático medio, matemáticamente es el error cuadrático medio de tita sombrero, como el valor esperado, es una esperanza también, de esta diferencia. De la diferencia que hay entre tita sombrero y tita. Al cuadrado, perdón, esto es, estas diferencias elevadas al cuadrado le tomo esperanza. Ahí está. Entonces fíjense qué importante que es esto. Es el valor esperado de estas diferencias miden el error de estimación, ¿no? Cuán lejos estoy, fíjense en los puntitos estos, los dibujos de acá arriba, cuán lejos yo estoy en promedio de mi centro. Es una medida bastante global del rendimiento del estimador. Es como la medida más grosa que nosotros vamos a trabajar para ver cómo se comporta mi estimador. Esto se puede demostrar, fíjense que no es la varianza exactamente, ¿no? Porque para que sea la varianza tendría que haber acá una esperanza y no la hay, esta tita. Es como que esto también tiene metido adentro el sesgo del estimador. Entonces esto se puede demostrar cuando uno desarrolla esta suma de cuadrados, que te queda el sesgo del estimador al cuadrado más la varianza del estimador. ¿Ok? O sea, no solo tiene información de la varianza, sino que tiene información del error sesgo. A ver, estos temas son muy matemáticos, son muy abstractos. Nosotros en la práctica vamos a vamos a simular, vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes después puedan bajarlo a la realidad y entenderlo un poco mejor. Por lo pronto quédense con estas definiciones, ¿sí? Ya saben que cualquier duda que tengan pueden preguntar por los comentarios del video. Y bueno, nosotros asociada a estas dos cosas, a estas dos definiciones, sesgo y error cuadrático medio, vamos a pedirle a mi estimador dos propiedades importantes
que yo quiero que tenga para que sea un buen estimador. La primera es que sea insesgado. ¿Qué quiere decir insesgado? Y bueno, que no tenga sesgo, ¿no? Si el sesgo vale 0, la esperanza del tita sombrero coincide con el verdadero valor de tita. Por ejemplo, el estimador. Acá tenemos los 4 ejemplos. Podemos poner, este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Los estimadores 1 y 3 podríamos decir que son insesgados. Por ejemplo, acá en realidad podría poner un puntito más, y acá un par de puntitos más, y decir, bueno, los estimadores 1 y 3 son insesgados porque su centro coincide con el centro que a mí me interesa. Básicamente, sin más vueltas. Digamos, el sesgo vale 0. Eso es conceptual. Esta es la primera propiedad interesante. Insesgado. ¿Ok? Después, ¿qué quiere decir asintóticamente insesgado? Ahora viene una palabra durísima porque ya hablamos de asíntota, ¿no? Es poco marketing acá. Pero asintóticamente insesgado, ¿qué significa? Que puede ser que la esperanza sea tita, o puede ser que la esperanza del estimador tienda a tita cuando aumenta el tamaño de la muestra. Acá murieron varios, pero bueno, tengo que dar la definición, después vamos a discutir qué significa esto. Les prometo que lo vamos a poner en un lenguaje más, lo vamos a poner en ejemplos. Esto es un estimador insesgado, esto es un estimador asintóticamente insesgado. ¿Qué quiere decir esto último? Fíjense que acá tengo un n. Mi muestra tiene un cierto tamaño. Mi muestra tiene un cierto tamaño. Yo estimo con, no sé, 20 botellas. ¿Ok? Si yo siempre tengo un n fijo acá, si le tomo la media al estimador y me da tita, es que ya es insesgado, ya está. Pero puede que no lo sea. Puede que el estimador sea insesgado solo si yo aumento mucho el tamaño de la muestra. Bueno, después no importa, después lo vamos a ver. Por otro lado tenemos la propiedad relacionada con el estimador consistente. ¿Sí? Estimador insesgado y estimador consistente. El estimador consistente también está asociado al límite, poco marketinero. Y tiene que ver con el error cuadrático medio. A ver, cuadrático medio de tita sombrero. Si yo aumento el tamaño de la muestra, a infinito, o sea, si hago que sea cada vez más grande, si el estimador es consistente y es un buen estimador y tiene unas buenas propiedades, su error cuadrático medio, que es como su varianza, o sea, es como esa medida global de la dispersión, tiene que tender a 0. ¿Ven que, miren, a ver, no sé si en los ejemplos de acá arriba se ve, pero si aumento el tamaño de la muestra a infinito y mi error cuadrático medio tiende a 0, esto es un buen estimador, o sea, tiene buenas propiedades. Esto lo podemos ver nosotros, podemos verlo por simulación o lo vamos a ejemplificar. No todos los estimadores cumplen esto. ¿Sí? Si se cumple, vamos a decir que tita sombrero estima de manera consistente a tita, con esta flechita. Esta va a ser nuestra anotación. Es lógico que uno, ¿no? Esto resume un poco como la idea de la muestra representativa. Una muestra, mientras más grande sea, mejor. Más grande, más observaciones tomo, mejor. Si mi estimador me está estimando cada vez mejor a mi parámetro, mejor. Es como, me está diciendo que le va a pegar al verdadero parámetro con mayor probabilidad, mientras más grande sea la muestra, ¿no? Estas cosas ustedes anoten, resuman. Veamos algo. De estos estimadores, que están acá, el número 1, 2, 3 y 4, teníamos que el 1 y el 3 son insesgados, el 4 es insesgado también y tiene menor varianza que el 3. Y el 3 tiene menor varianza que el 1. Fíjense que ahí está la diferencia en la varianza, ¿no?
Y el 2, además de tener menos varianza que el 1, el 2, por ejemplo, este de acá tiene menor varianza que los otros, pero tiene sesgo. O sea, si yo comparo el error cuadrático medio del 2 contra el 4, va a tener más error cuadrático medio el número 2 porque tiene sesgo. ¿Recuerdan la formulita que vimos recién? Bien, todo muy abstracto, muy matemático. Les prometo que vamos a ponerlo más concreto. Vamos a ver estas propiedades que vimos recién, ya con esto terminamos, muy simple. Para el promedio, que es nuestro estimador más naif, que es el que vimos, el primero que vimos, hagamos de cuenta que tenemos una muestra de cualquier variable aleatoria de tamaño n, ni siquiera me importa el modelo paramétrico, sigue una cierta distribución f, no me importa, y vamos a estimar la esperanza de x con el x raya. ¿Sí? Este es mi estimado. Entonces quiero aplicar estas definiciones que yo acabo de ver para ver si es insesgado y si es consistente. Este es mi tita sombrero, ¿ok? El x raya. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que sea insesgado? Bueno, calculemos la esperanza de x raya. Recuerden que el objetivo, mi objetivo es que x raya estime a mu, o a la esperanza de x. Algo de esto ya hicimos, ¿no? Esperanza de x sombrero, que es la sumatoria, es la esperanza de esa sumatoria, ¿no? Reemplazo acá. Entonces, aplicando las propiedades, uno dice que esto es la suma de las esperanzas, dividido n, y como todas son idénticamente distribuidas, provienen de la misma f, o sea, x sub i provienen de la misma f, esto me queda n veces por la esperanza de x, todas iguales, dividido n, se cancela el n y me queda un hermoso esperanza de x. ¿Qué quiere decir? El valor esperado del promedio es la esperanza de x. Es decir, el estimador es insesgado, no tiene sesgo. El b de x raya vale 0. Hermoso, cumple la primera propiedad. La segunda, veámosla, error cuadrático. Quiero ver si el error cuadrático medio tiende a 0 cuando n aumenta a infinito. Entonces, calculemos primero el error cuadrático medio y veamos. El error cuadrático medio es el sesgo de tita sombrero al cuadrado más la varianza de tita sombrero. Ahora, dijimos que el sesgo vale 0. O sea, esta expresión vale 0. Yo voy a hacer esto, perdón, acá reemplazo directamente por mi estimado, ¿no? Reemplazo por mi estimado. Esto vale 0. Entonces directamente tengo que calcular la varianza de x raya. Ya lo hicimos, pero va a ser repaso. Varianza de la sumatoria dividido n. Ahora, como las muestras son independientes, se lo tengo que pedir, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Y además sale al cuadrado el 1 sobre n, ¿no? Este 1 sobre n sale al cuadrado y varianza suma de las varianzas. Recuerden que esto es porque son independientes. Y bueno, me queda n veces la varianza de x, porque todas tienen la misma distribución, dividido n cuadrado, se me cancela este con este, y me va a quedar un hermoso varianza de x dividido n. Entonces, algo ya trabajamos. ¿Es consistente o no el promedio para estimar la media? Y veamos que mientras más grande es el tamaño de la muestra, la varianza o el error cuadrático medio, es decir, esa medida de varianza que yo tengo, tiende a 0, es decir, le voy a pegar con mayor probabilidad al verdadero valor de mu si tomo muestras cada vez más grandes, ¿lo ven? Se cumple el límite cuando n tiende a infinito del error cuadrático medio del promedio es justamente 0, porque n está en el denominador. Bien, uno podría, vamos a ver más adelante, calcular esto mismo que yo estoy haciendo para otros estimadores de otros parámetros que vamos a ver. No se asusten, no vamos a hacer cosas muy complicadas, pero a veces no se puede calcular, entonces hay que simular. Se puede hacer por simulación también. Pero bueno, esto es solo el principio, parte 1 del capítulo 3, vamos a seguir con un poco más de esto. Les pido que tengan paciencia con la parte de matemática.
es para dar la base teórica, una buena base teórica. Así que con esto terminamos el primer video.